quiero agradecer el envío a la señal de la revista Ginasia, el lobo del bosque, con sus mejores escritores, poetas, intelectuales, que trabaja para, por un lado, cubrir con festividades lo que fue el triunfo en el clásico ante Estudiantes de La Plata, pero también restos de la cultura platense. Saludos a Rafael, saludos a Fercho Domínguez, saludos a mi amigo Néstor Basile. Pero el programa de hoy viene por otro lado, como lo hemos anunciado. A decir verdad, hace una semana la presidenta Cristina Fernández de Kirchner desató una tormenta de opiniones con su discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Esas opiniones que se fueron sucediendo día a día tenían distintos aspectos, y cuando quisimos revisar las posiciones de los segmentos críticos de Cristina Fernández, nos encontramos lamentablemente con escasísimas objeciones que vale la pena tomar en cuenta seriamente. Por ejemplo, me interesa la consideración planteada por Macaluce, quien llegó a decir, bueno, tendríamos que haber generado un espacio de discusión sobre la legitimidad de la deuda para ver cómo se avanzaba más convenientemente al respecto. Pero a partir de ahí, más allá de algunas precisiones relacionadas con el tema del desarrollo social en la República Argentina, nos encontramos con una suerte de algarada vinculada a la negación de todos los planteos formulados por Cristina Fernández, aún aquellos que se plantan como necesidad nacional, una reivindicación histórica vinculada con el Atlántico Sur, otros con el anhelo de tener una pobreza cercana al cero de promedio, la necesidad de sostener el nivel salarial para poder sostener el nivel de compra y el desarrollo del mercado interno de la República Argentina, y también la perspectiva de cobrar impuestos a aquellos sectores que más se enriquecieron y que a veces, cuando pierden una votación en el Congreso, recurren a la justicia en lugar de seguir dando batalla política para convencer a los ciudadanos acerca de sus razones. Cuando nos encontramos no solo con la expansión entre los sectores de oposición y los grandes medios del cuestionamiento integral a los planteos oficiales, nos preocupa bastante, pero no tanto como encontrar esos mismos planteos en amplios segmentos de la población, sobre todo en sectores a los cuales les ha ido bastante bien en los últimos 6 años, a diferencia de lo que pasó en la década pasada, cuando muchos comercios quebraron, cuando muchos profesionales se quedaron sin clientes, sin empleo, sin trabajo, cuando muchos sectores calificados de trabajadores y de empleados no tenían dónde recalar o tenían un salario congelado. El congelamiento salarial, hasta la apertura paritaria que dispuso este gobierno, perduró durante 13 años. Y sin embargo, estos segmentos no están cuestionando, como sí podríamos cuestionar nosotros, que Repsol, en lugar de configurarse como yacimientos petrolíferos fiscales y ser recuperado el petróleo para la Argentina, siga perteneciendo a una firma extranjera. No cuestionan elementos centrales que vale la pena objetar, como que la Barrick Gold controle el oro, la extracción del oro en la República Argentina, casi de modo subsidiado y sin ningún beneficio para el mercado local. No, lejos de eso hay una suerte de sesgo cultural profundo que involucra a los beneficiarios de este modelo, así como sus antecesores lo hicieron con el gobierno de Juan Domingo Perón y aún más atrás con el gran gobierno de Hipólito Yrigoyen. En los 3 casos, tanto en Hipólito Yrigoyen como en Juan Domingo Perón, como en Cristina Fernández de Kirchner, aparece un trazo común que a veces se deja de lado como si fuera una suerte de argumento, que es el planteo hacia la unidad continental, el planteo latinoamericanista, en sentido profundo y no en sentido declamativo, para articular un mercado interno abierto que permita mejores posibilidades de vida para nuestros hijos. Escuchamos un segmento del discurso de Cristina Fernández de Kirchner en el Congreso de la Nación a lo largo de la apertura de sesiones ordinarias. La patria necesita que todos los hombres y mujeres que tenemos representación popular nos despojemos por un minuto de nuestras ambiciones legítimas. Legítimas. Nadie está en política porque no quiere ser nada. Todos los que están sentados acá quieren ser todo y más también, como yo también lo quería ser. Pero por un momento, despojarnos de esas ambiciones
no para archivarlas, sino para ver el país real, que nos permita tener una clara visión de lo que está ocurriendo. Y este país real, que se enfrenta con ese país virtual y mediático, este país real que ha logrado un piso social de protección como nunca se había visto en la República Argentina. ¿Y por qué pudimos hacerlo? Se sumó a la incorporación de millones de jubilados, 2.200.000 jubilados que pudieron ingresar a la protección social por la gestión que hemos hecho. Cierto es hoy que el 41% de los que cobran jubilaciones o pensiones en la ANSES lo hacen merced a este sistema de ampliación del piso de protección social, que se suma a las pensiones no contributivas, que allá por el año 2003 eran apenas de 100.000, y hoy casi estamos llegando al 1.000.000 de pensiones no contributivas. Se suma a los planes de capacitación laboral, se suma a los planes que hemos lanzado del Ministerio de Trabajo, y se suma a la asignación universal por hijo, que por primera vez instituye en la República Argentina un sistema de protección totalmente desvinculado de cualquier gerenciamiento político. Claro, el concepto, creo que a lo que estamos llamando es no en modo alguno a que exista un 100% o una unanimidad de respaldo al gobierno nacional. A decir verdad, como hemos visto con tantos temas para objetar, hay necesidad de una oposición que sea crítica, que sea pensante, que sea reflexiva y que además permita avanzar, tirar del lado correcto de la razón para poder evolucionar en sentido popular, en sentido nacional y en sentido latinoamericano. Hacen falta esas voces con más intensidad, pero nos estamos refiriendo a otras voces que están vinculadas con una especie de resentimiento para con aquel que ayudó a crecer dentro de los parámetros posibles en medio de una crisis internacional y mejorar la realidad tanto de las familias, de los sectores medios, como de las franjas populares en la República Argentina. Y en eso la sociedad argentina va a tener que evolucionar en algún momento de su historia, después de 3 grandes ciclos de gobiernos populares, hacia un autoexamen, hacia pensar qué quiere. Cuando a veces se habla de la discusión del modelo del proyecto nacional, en parte se está diciendo eso, pero tal vez me animo a decir, jaurechianamente, hay rasgos psicológicos que va a haber que ahondar para que las personas se pregunten por qué les irritan los gobiernos populares que mejoran sus ingresos. Eso no tiene explicación más allá de una tradición cultural que está destinada a golpear y objetar a aquellos que tiran del mercado interno para poder reformularlo, relanzarlo e incluyen primero a los sectores medios, aún antes que a sus propios votantes. Y sin embargo, no hay con qué dar. Una reflexión a futuro acerca del autoexamen que necesita la comunidad argentina para poder avanzar en el 2011 hacia una elección que sea opción de programas y de propuestas y no una carnicería. Finalmente, en la señal, el zapatazo de la semana para el gobierno chileno, que envió 17.000 soldados en lugar de enviar una multitud de asistentes sociales, en vez de realizar urgentemente un plan de vivienda y en vez de distribuir comida entre las zonas humildes afectadas por el terremoto, y pensó que lo mejor era contener cualquier tipo de movilización social y llevar el ejército a una zona donde lo que se necesitan no son armas, sino alimentos. Les habló Gabriel Fernández, esto ha sido La Señal.